El gimnasio olía a sudor rancio y a desinfectante barato, un perfume que intentaba enmascarar la verdad. Para la mayoría, era un lugar de esperanza, donde los chicos del barrio aprendían a endurecer los nudillos y el espíritu bajo la tutela de Ricardo Vargas, un hombre cuya sonrisa brillaba con la misma intensidad que las luces fluorescentes del techo. Pero para Lobo, el presidente de la sede local de los Hells Angels, aquel lugar olía a miedo. Lo sentía desde el otro lado de la calle, sentado sobre su Harley, con el motor apagado y el silencio gritando más fuerte que cualquier escape. Observaba no como un motero, sino como un fantasma que reconocía a otros fantasmas. Y había un fantasma en ese gimnasio, un niño llamado Leo, de unos 10 años, con los ojos demasiado grandes para su cara y los hombros permanentemente encogidos, como si esperara un golpe incluso cuando no había nadie cerca. Lobo no tenía motivos para estar allí, no oficialmente. Su sobrino entrenaba a veces, pero esa tarde no. Estaba allí por un instinto, una cicatriz en su alma que se enfriaba cada vez que veía a Leo cerca de su entrenador. La cicatriz tenía un nombre, Daniel, un hermano pequeño que el cuero y el acero no pudieron proteger de un monstruo diferente, en un lugar diferente, hacía ya demasiado tiempo. Vargas era un maestro del engaño. En público, era todo palmadas en la espalda y palabras de aliento. «Vamos, campeón, pega más fuerte, eres un león», le gritaba a Leo. Pero Lobo, desde la distancia, veía la verdad en los detalles. Veía cómo la mano de Vargas se quedaba demasiado tiempo en el hombro del niño, cómo su pulgar apretaba el músculo con una familiaridad que helaba la sangre. Veía cómo Leo se estremecía, un movimiento casi imperceptible antes de forzar una sonrisa. Veía los moratones que asomaban a veces bajo la manga de una sudadera en un día caluroso. La gente del pueblo veía a un mentor. Lobo veía a un depredador cercando a su presa. Su conflicto interno era una tormenta silenciosa. Intervenir sin pruebas era iniciar una guerra que no podía ganar, una que pondría al niño en más peligro. No intervenir era dejar que la historia de Daniel se repitiera, dejar que su propio fracaso se pudriera dentro de él para siempre. La carretera le había enseñado que cada elección tiene un precio, y el silencio, a veces, es el más caro de todos. Una noche, Lobo decidió esperar hasta el final del entrenamiento. Se ocultó en la penumbra de un callejón, el cromo de su moto absorbiendo la oscuridad. Vio a los otros niños salir corriendo, riendo, empujándose, llenando el aire con la vida que a Leo le estaban robando. Las luces del gimnasio seguían encendidas. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. El nudo en el estómago de Lobo se apretó hasta convertirse en una piedra afilada. Sabía lo que significaba ese silencio, esa espera. Era el mismo silencio que había precedido a la noche en que encontró a Daniel. El pasado no muere, simplemente espera, agazapado en las sombras, para volver a morder. Finalmente, la puerta se abrió. Vargas salió primero, mirando a su alrededor, una parodia de normalidad. Luego salió Leo, caminando con la cabeza gacha, arrastrando los pies. Cuando pasó bajo la luz de una farola, Lobo vio la marca roja en su mejilla, fresca, furiosa. Vargas le dijo algo en voz baja, y el niño asintió sin levantar la vista. En ese instante, la elección dejó de ser una elección, se convirtió en una deuda, una promesa que le hizo al fantasma de su hermano pequeño. Lobo encendió el motor. El rugido gutural de la Harley rompió la quietud de la noche como un grito de guerra. No aceleró, simplemente dejó que el sonido llenara la calle, una advertencia, una sentencia. Vargas se giró, sus ojos buscando la fuente del ruido. Sus miradas se cruzaron por un segundo a través de la distancia. La sonrisa de Vargas flaqueó. En los ojos de Lobo no había ira ni amenaza. Había algo mucho peor, certeza. La certeza de un hombre que ya había visto el final de esa historia y que había jurado, sobre la tumba de su propio dolor, que nunca más permitiría que se escribiera de la misma manera. Sacó su teléfono. No llamó a la policía. Llamó a su sargento de armas. Su voz fue tranquila, firme como el acero frío. Reúne a todos los que puedas, de nuestro capítulo y de los cercanos. Diles que es un código rojo, por un niño. No necesitó decir más. En la hermandad del club, ciertas palabras eran sagradas, y niño
Era la más sagrada de todas. La llamada se extendió como un incendio en un campo de hierba seca. No hubo preguntas, ni dudas. Solo el sonido de teléfonos colgando, de herramientas cayendo al suelo en garajes, de vasos de whisky dejados a medias sobre barras de bar, desde 50, 100, 200 kilómetros a la redonda, los motores cobraron vida. No eran solo los miembros del capítulo del Lobo, eran los nómadas, los solitarios, los capítulos vecinos. La noticia viajó por una red invisible de lealtad forjada en asfalto y sangre. El mensaje era simple, casi críptico, pero todos entendían su peso. Un niño. Esa noche, 100 Hells Angels respondieron al llamado. 100 promesas de cuero y acero rodando por las carreteras oscuras, convergiendo en un único punto del mapa. Un pequeño pueblo que estaba a punto de descubrir el verdadero significado de la palabra juicio. La caravana no era un desfile caótico. Se movían con una disciplina aterradora, una serpiente de acero con un centenar de corazones de hierro latiendo al unísono. Los faros solitarios cortaban la negrura como cuchillas. El sonido de sus motores no era un estruendo, sino un trueno controlado, una sinfonía de poder y furia contenida que hacía vibrar el suelo. Para cualquiera que los viera pasar sería una visión infernal, pero para Lobo, que lideraba la formación, era la única oración que conocía. Cada kilómetro recorrido era una expiación por los kilómetros que no recorrió por Daniel. Cada pistón que golpeaba era un latido del corazón que le falló a su hermano. No buscaban violencia, buscaban equilibrio. Buscaban arrancarle un alma al diablo para devolvérsela al cielo, aunque ellos mismos estuvieran condenados a no entrar nunca en él. La lealtad que los unía no era al miedo ni a la ley, sino a un código no escrito que ponía la inocencia por encima de todo. Llegaron al pueblo como una marea oscura. No entraron rugiendo. A 2 kilómetros del gimnasio, Lobo levantó una mano. Los motores bajaron de revoluciones, pasando de un trueno a un murmullo amenazante. Se deslizaron por las calles dormidas como espectros. El sonido apenas un rumor que hacía que los perros ladraran nerviosamente detrás de las vallas. Rodearon la manzana del gimnasio, bloqueando cada entrada, cada salida, cada callejón. Luego, al unísono, como si un único director de orquesta hubiera bajado la batuta, los 100 motores se apagaron. El silencio que cayó fue absoluto, pesado, más intimidante que cualquier ruido. 100 hombres corpulentos, vestidos de cuero y adornados con la calavera alada, se bajaron de sus motos con una calma deliberada. No había gritos, ni armas a la vista, solo la presencia masiva e inamovible de un ejército que había venido a reclamar una deuda. Dentro del gimnasio las luces seguían encendidas. Vargas estaba entrenando a Leo, a solas. El sonido de los golpes contra un saco pesado era rítmico, brutal. ¡Más fuerte!, gritaba Vargas, su voz resonando en el espacio vacío. «Tienes que ser un hombre. ¿O quieres seguir siendo un debilucho toda tu vida?» El niño, agotado, apenas podía levantar los brazos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió. No fue forzada ni golpeada. Simplemente se abrió con un suave gemido de sus bisagras. Lobo estaba allí, en el umbral, su silueta recortada contra la oscuridad de la calle. No dijo nada. Detrás de él, llenando el marco de la puerta y extendiéndose hacia la noche, había más sombras, más hombres, un muro de cuero y determinación silenciosa. Vargas se giró, una pregunta, irritada en sus labios, pero las palabras murieron en su garganta. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego al pánico más puro. No estaba viendo a un motero, estaba viendo a un ángel de la muerte, y detrás de él, a toda su legión. El aire en el gimnasio se volvió denso, irrespirable. El olor a sudor se mezcló con el aroma a cuero, a gasolina y a una justicia antigua y brutal. Lobo entró, sus botas pesadas marcando un ritmo lento y deliberado sobre el suelo de hormigón. No miró a Vargas. Sus ojos se clavaron en Leo, que se había quedado paralizado junto al saco de boxeo, con el miedo y la sorpresa luchando en su pequeño rostro. Detrás de Lobo, 10 de sus hombres entraron y se posicionaron a lo largo de las paredes, bloqueando cualquier posible salida. No hablaban, no se movían, simplemente existían,
Su presencia era una jaula más real que cualquier reja de acero. El resto del club permanecía fuera, una guardia silenciosa que había sellado el destino de aquel lugar. El mundo exterior había desaparecido. Solo existía ese gimnasio, convertido en un tribunal improvisado. «Me han dicho que construyes campeones aquí», dijo Lobo finalmente. Su voz era un murmullo grave que parecía hacer vibrar las paredes. Se detuvo en el centro del ring, el epicentro del pequeño universo de dolor de Vargas. Pero un campeón se construye con respeto, no con miedo. Se le enseña a luchar, no a temblar. Vargas, recuperando un ápice de su arrogancia, intentó fanfarronear. «¿Quién diablos eres tú para entrar así? Esto es una propiedad privada. Voy a llamar a la policía». Lobo esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Adelante», dijo. «Llámales. Diles que vengan. Pero mientras llegan, tú y yo vamos a hablar sobre las marcas, las que dejas en la piel de los niños y las que ellos dejan en el alma de los hombres que no pudieron protegerlos». Cada palabra era un golpe, más certero que cualquier puñetazo. La fachada de Vargas comenzó a desmoronarse, revelando al cobarde que había debajo. Miró a los gigantes silenciosos que lo rodeaban, y supo que la policía no llegaría a tiempo para salvarlo de aquel juicio. Lobo se acercó lentamente a Leo. Se arrodilló, un gigante de cuero y acero poniéndose a la altura de un niño roto. «Chico», dijo en voz baja, asegurándose de que solo él pudiera oírle. «¿Este hombre te ha hecho daño?» Leo miró a Vargas, luego a Lobo. En los ojos del motero no vio la misma oscuridad que en los de su entrenador. Vio una tormenta. Sí, pero una tormenta protectora. Por primera vez en meses, el niño sintió que su voz importaba. Asintió, una vez, un movimiento pequeño pero sísmico, y una única lágrima rodó por la marca de su mejilla. Fue suficiente. Lobo se levantó. No hubo un estallido de violencia. No hubo un castigo físico que pudiera ser denunciado. El castigo fue más profundo, más cruel. Lobo hizo un gesto a uno de sus hombres, que sacó un teléfono y empezó a grabar. «Ahora», dijo Lobo a Vargas, «vas a contarle a todo el mundo lo que haces aquí cuando las luces se apagan. Vas a confesar, porque estos hombres y yo no nos iremos hasta que lo hagas. Y créeme, la noche es muy larga». El terror en los ojos de Vargas fue absoluto. Sabía que no se referían a un dolor físico, sino a la aniquilación total de su vida, de su reputación. Lo despojarían de todo, capa por capa, en la fría y silenciosa compañía de 100 ángeles vengadores. Vargas se derrumbó, confesó todo entre sollozos, una patética figura despojada de su poder. La cámara lo grabó todo. Cuando terminó, Lobo se acercó a Leo por última vez. Se quitó el chaleco, el sagrado chaleco con los colores de los Hells Angels, y lo puso sobre los hombros del niño. Era demasiado grande, pesado, olía a carretera y a libertad. «Nadie volverá a hacerte daño», le susurró. «Esa es una promesa». Era la promesa que no pudo cumplir con Daniel, pero que cumpliría con Leo. Luego, se giraron y se fueron tan silenciosamente como habían llegado. Dejaron a Vargas en el suelo, un hombre destruido, con la grabación enviada de forma anónima a la policía y a todos los medios locales. Los motores volvieron a la vida, esta vez no como una amenaza, sino como un coro de despedida. Mientras Lobo se alejaba en la carretera, sintió un peso levantarse de sus hombros. El fantasma de su hermano no se había ido, pero por primera vez en 20 años, sentía que no cabalgaba solo. Había pagado una parte de su deuda, no con sangre, sino con salvación. Y a veces, la redención llega así, con el rugido de 100 motores rompiendo la noche para salvar a un solo niño.